Estoy, pero emocionada, contenta, feliz y festejando también los 94 años de nuestra queridísima maestra Elena Poniatowska. Y para platicar, para abrir la conversación, ¿qué creen? Les tenemos una sorpresa porque la maestra Elena está aquí con nosotros. Maestra Elena Poniatowska, bienvenida a Mucho Más que Dos. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí. Ahorita le vamos a poner las mañanitas, maestra, para que empecemos a platicar y sobre todo para que abramos conversación sobre su trabajo, esta trayectoria tan larga y tan enriquecedora y que yo creo que nos ha removido el corazón a muchas personas su trabajo. ¿Cómo describiría todos estos años dedicándose a contar la historia de nuestro país? Bueno, le puedo decir que nací en 1932, pero empecé a escribir en un periódico periódico entonces Excelsior, hace miles de años, a entrevistar a todas las grandes figuras de la época, a Dolores del Río, a María Félix, bueno, a todo el mundo, a toda la gente, a Luis Barragán, el arquitecto, a Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, a muchas personas que estaban en la cárcel, en el Palacio Negro de Lecumberri, a Irma Serrano, a María Victoria, en fin, a todos los personajes de la época, a Jorge Negrete, todos. Una larga trayectoria que nos ha permitido también reencontrarnos con la historia a través de su mirada, pero una mirada muy sensible, maestra Elena, una forma muy humana también de contar la historia. Entonces, en este caso, cuéntenos qué nos enseña también para documentar estas realidades que de pronto fueron tan duras y que siguen siéndolo en la historia. Bueno, yo lo que sí puedo decir, porque me consta, es que cada ser humano, por lo general, tiene una vida y una trayectoria que finalmente es muy interesante. Hasta un vendedor de boletos de lotería tiene su propia historia. O yo fui muchísimo a la cárcel, al Palacio Negro de Lecumberri, porque ahí todos están hambrientos de justificarse, de contar su prodigiosa vida de verdades o su prodigiosa vida de mentiras. Entonces ahí vi a David Alfaro Siqueiros, que había estado ya antes en la cárcel también, en la época del asesinato de Trotsky, y vi a mucha gente, incluso una vez Luis Buñuel, el cineasta, me pidió que lo llevara yo a ver a Álvaro Mutis, un poeta colombiano, así que vi a muchísima gente. Conocí a mucha gente, también fui obviamente a la cárcel de mujeres. ¿Qué historias le marcaron en ese espacio? ¿Cómo? ¿Qué historias le dejaron huella Bueno, en la son cárcel de historias que mujeres? después he escrito en libros, porque mi oficio es el de escribir, no es el de la palabra hablada, sino el de la palabra escrita. Yo soy periodista desde los 22 años, muy joven, y me inicié en el periódico Excelsior y todavía ahora trabajo en un periódico, La Jornada. Maestra Elena, ¿qué le sigue inspirando en este proceso creativo, en este proceso que le llena de esperanza probablemente? ¿Qué le inspira todavía para seguir Bueno, la plasmando letras? curiosidad por la gente, la curiosidad por la vida de los demás o por lo que han logrado los demás, porque bueno, tuve el privilegio de hablar con Dolores del Río, con Miguel Ángel Asturias, con varios premios Nobel, con Luis Buñuel, con María Victoria, me acuerdo, que cantaba, en fin, de ir a muchísimos espacios y lugares y hacer muchas entrevistas, también el privilegio de viajar. ¿Cuál diría que es la clave para hacer una buena entrevista?
la clave para hacer una buena entrevista es retener lo que es, en primer lugar, ir preparado, tener preguntas que interesen al entrevistado, no aburrirlo siempre con lo mismo y picarlo para que diga cosas que pueden interesar también al auditorio. Y ya que estamos haciendo este recorrido por su historia, ¿cuál fue la entrevista más difícil, la que le costó más trabajo? Bueno, entrevistas han sido difíciles porque yo fui mucho al Palacio Negro de Lecumberri a ver, por ejemplo, a David Alfaro Siqueiros y a otros presos reconocidos. Y claro que todo el proceso era lento, era difícil, pero finalmente un general que recuerdo con mucho agradecimiento, se llama Martín del Campo, me dio permiso de ir con frecuencia y de poder entrevistar a presos, desde presos muy pobres que se habían robado una fruta en un mercado y ahí purgaban una sentencia injusto, y gente muy famosa, como les digo, como Siqueiros, como otros. Ahí también fui a la cárcel de mujeres y también a lo largo de mi vida pues entrevisté a muchísimos personajes famosos. Por acá estábamos platicando antes de entrar al aire con los colegas y platicaba justo con Óscar Sánchez, que es nuestro productor, y yo les decía, vamos a hacer una dinámica. ¿Ustedes qué le preguntarían a la maestra Elena Poniatowska? Y él me decía en esta pregunta que me pareció muy bonita, hablaba sobre la música y me planteaba esta duda. ¿Qué música escucha cuando está a punto de escribir o cuando necesita inspiración? Fíjese que yo toco el piano, o tocaba el piano y ahora ya no lo hago, pero a mí la música me distrae porque necesito oírla, la sigo con el oído, entonces por lo tanto yo no escribo con música, escribo con una ventana, frente a una ventana asoleada, veo árboles, vivo en un lugar precioso que se llama Chimalistac. Así que no, nunca, no, a mí la música me distraería demasiado. Ajá. Maestra Elena, y ya que estamos hablando de estos momentos que le inspiran, estos lugares que le han dejado esa tranquilidad, ¿qué le sigue dando esperanza en estos 94 años que acaba de cumplir? ¿Qué le sigue Bueno, me da mucha ilusionando? esperanza a la gente que conozco en la calle o que conozco mis grandes amigos, la gente que recuerdo, como Diego Rivera, como Luis Buñuel, como María Victoria, como María Douglas, que fue una gran actriz también. En fin, la gente que tuve el privilegio de entrevistar y de platicar con ellas. Recuerdo a Diego Rivera, recuerdo a toda la gente que ahora a lo mejor los jóvenes no conocen. Sí, personajes icónicos también de la historia de nuestro país. Podemos salir a las calles y encontrarnos con todos estos registros que los artistas nos dejaron, ¿no? Estos recuerdos también que están ahí marcando su paso por la historia, sin duda. Pues bueno, a mí me encanta saber que está disfrutando también de la vida, que le encanta también recordar. Y en estos Bueno, no recuerdos, me encanta recordar, también me encanta vivir la vida de mis nietos. Tengo 10 nietos y todos trabajan y me cuentan de su vida, de su trabajo, de cómo se enamoran o se enojan. Entonces, pues es participar a través de ellos de lo que hacen los jóvenes. Igual que participé, por ejemplo, en la noche de Tlatelolco, el 2 de octubre, en que murieron muchos jóvenes, ¿no? O igual que seguí la vida de una mujer que estuvo una soldadera. Las soldaderas eran olvidadas, decían que eran galletas de capitán o seguidoras de la tropa. Y yo conocí y pude platicar muchas veces y escribir un libro, Hasta no verte, Jesús mío, sobre la vida de una soldadera. qué difícil también era la vida de las mujeres, por ejemplo, en la revolución, ¿no?
los Bueno, nombres que fueron borrados también. bueno, no, sí, claro, pero también pues ha habido mujeres extraordinarias que Frida Kahlo, Tina Modotti, en fin, mujeres que Rosario Castellanos en la literatura, María Félix, Dolores del Río, en fin, Irma Serrano, todas son mujeres con una personalidad muy definida, muy valiosa. ¿Y en qué momento identifica también que se encuentra el periodismo en nuestro país, maestra Bueno, Elena? yo pertenezco a un periodismo de izquierda, trabajo en un periódico de izquierda que se preocupa por las causas sociales y creo que eso es muy importante y además un periodismo también muy crítico del gobierno. Siempre ha sido así. Yo he ido muchísimo a la cárcel de Lecumber a Ujú. hablar con los presos y he entrevistado y conocido también a presidentes de la República, no porque yo los busque, sino porque ellos en determinado momento pues tienen el interés de ver quién es esa viejita. ¿Quién es esa mujer con tanto conocimiento por compartir con la comunidad, maestra Elena? A mí me encanta también saber que pues que el periodismo se sigue construyendo y seguimos tratando de ser críticos, ¿no? Tratando de Claro, claro. reconocer el contexto en el que nos Y encontramos. ojalá el periodismo televisivo también fuera crítico, ¿no? Ujú, así No es. complaciente, no Exactamente. cómplice. Ujú. Me parece que también en este caso, y fíjese, yo cuando estaba pensando en las preguntas para plantearle, decía, si la maestra Elena pudiera construir un cuento utópico, pensando en una realidad posible esperanzadora, ¿cómo sería ese cuento? Bueno, en realidad, bueno, yo tengo un libro de cuentos que se llama De noche vienes, que es, creo que es una canción mexicana y son cuentos sobre la vida real de de mucha gente que vivió en distintas épocas. Mis grandes amigos fueron Carlos Fuentes, Juan Rulfo, aprendí mucho de ellos, de Carlos Pellicer, de muchos nombres que espero que Rosario Castellanos, que espero ahora los jóvenes sigan leyendo, sobre todo creo que los universitarios sí los conocen. Ujú. Sí, Rosario Castellanos también un referente que además la pasó de pronto mal, pensando en estos vínculos que sostenía amorosamente hablando, la pasaban algunas escritoras muy mal, pero usted vino a marcar un punto interesante, desde una mirada feminista incluso, escribir para la comunidad, para la gente de a pie, para que nos acercáramos a esos temas que también costaban tanto trabajo. Sí, claro, a mí la gente que más me interesa es la gente distinta a lo que yo soy o la que yo puedo hacer, ¿no? Me interesa muchísimo que un zapatero me cuente cómo arregla un zapato y cómo lo deja como nuevo y me interesa mucho saber la vida de un enfermero en un hospital, cómo trata a él, cómo le levanta los ánimos a un enfermo y también me interesa obviamente pues los grandes mexicanos, ¿no? Luis Buñuel, David Alfaro Siqueiros, María Victoria, Tongolele, toda esa gente que yo tuve el privilegio de entrevistar, además de muchísimos políticos mexicanos. Ujú. ¿Cómo era enfrentarse a la política mexicana, maestra Elena? Bueno, escribí un libro sobre la muerte de estudiantes el 2 de octubre de 1968, que se llama La Ujú, noche de Tlatelolco, y obviamente que ese libro no les gustó al gobierno de México, obviamente. Ujú. ujú. Que además O una también otro que se llama Fuerte Celtic Silencio, que también es un libro crítico de los tiempos pasados. Sí. que además, si ustedes quieren plantearle alguna pregunta
a Elena Poniatowska, está aquí con nosotros. Escriban, comuníquense, que le planteen sus dudas, ¿verdad, maestra? Que le planteen sus inquietudes. Comuníquense al 56 50 23 23 50. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. José Luis desde La Paz ya nos saluda, nos desea un buen día. Y si usted en este momento que tiene la posibilidad, y justamente nosotros tenemos el honor de estar aquí platicando, ¿qué mensaje le enviaría a la comunidad? Porque nos dices que han dejado de leer, como que siento que ya no leen tanto como antes, ya no hay esta conexión tan profunda, por ejemplo, con las historias. ¿Qué mensaje le enviaría a la Bueno, comunidad? yo sí creo que un libro nunca te traiciona, un libro está junto a ti, en tu mesa de noche, al lado de tu cama, y si leerlo cada noche es un acompañamiento extraordinario, y yo creo que las imágenes son volátiles, las imágenes e incluso las voces, como estamos haciendo ahorita en el radio, es fácil olvidarlas, pero lo que uno lee, se puede decir, uno se lo come, uno se lo traga, uno lo diluye, uno lo puede masticar, uno lo puede volver y volver y volver a pensar, y eso es algo que se le queda a uno para siempre. Yo creo que la lectura y la escritura son partes inherentes del ser humano y son las cosas que nos dan fuerza. Usted puede leer, usted hace lo que hace porque ha tenido una formación, y es una formación académica y una formación de lectura y de trabajo y de pensamiento. Así es. Fíjese, ayer platicábamos también con otra invitada y nos decía hay que escribir nuestras emociones. Nos hace, Nos hace falta escribir nuestras emociones. quizás sí, falta escribirlas para que otros se sientan identificados, se sientan que tienen en la página que leen a una gente que les puede guiar y que puede ser un amigo, ¿no? Que no son los únicos en haber sufrido tal o cual rechazo o en haberse sentido ofendidos por tales o cuales palabras, sí. Maestra Elena, ya están llegando preguntas. La gente está inquieta también por saber más sobre usted y sobre su trabajo. Y nos dice por acá Pablo, que nos está escribiendo en este instante. Pablo Olivares nos dice, me gustaría preguntar a Elena, ¿qué opinión tiene de su libro Dos veces única? Nos dice, ¿qué opinión tiene de su libro Dos Bueno, veces? Dos veces única es rescatar la vida de la mujer de Diego Rivera, Lupe Marín, su primera mujer, la madre de sus dos hijas, Lupe y Ruth, y que lo acompañó. Ella fue una especie de, no se dice soldadera porque tenía mucho carácter, se defendía muy bien y era una mujer guapísima. Y los mejores retratos que ha hecho, uno de los mejores retratos es el de Lupe Marín de Rivera, de su esposo, y ella lo acompañó hasta el momento de su muerte. Siempre lo vio, no porque él tuvo, claro, otras mujeres, todo el mundo sabe que fue pareja de Frida Kahlo, todo el mundo conoce esta historia de amor, pero Lupe Marín fue la primera mujer tapatía de Guadalajara que él escogió por su belleza y por su talento. Y es que a través de sus historias también ha dado luz a las personas que son invisibles o que han sido invisibles. En este caso, ¿la literatura también se convierte en una forma de resistencia? Bueno, la literatura da a conocer a gente anónima, a gente que no tiene, que si quiere usted, un gran apellido, a gente como la Jesús Apalancares, que fue una soldadera, una seguidora de la tropa, una mujer extraordinaria para mí y con valores que no tienen a veces gente que se las da de gran santidad, de gran bondad, y no es verdad. Bueno, no se comparan a Jesús Apalancares, la heroína de la novela Hasta no verte, Jesús mío, que es un dicho antes de beberse una copa en una cantina,
habían antes, pintaban a Jesucristo, un Sagrado Corazón en el fondo del vaso, que era muy grande, y entonces decían, bebo esto hasta no verte, Jesús mío, que es como además beberse la propia vida. Ay, me emociona que estemos platicando porque además la comunidad está emocionada también de escucharle, maestra Elena. Aquí nos dice Pablo sobre su libro Dos veces única. Dice, es mi favorito de Elena Poniatowska. Dice, saludos desde Colima. Y nos dice, muchas gracias. Tengo una gran admiración por Elena. Así Pues que... yo estoy encantada. Iría a Colima corriendo para darle las gracias. Me da mucho gusto saberlo. Qué hermoso. Maestra Elena, estamos acercándonos al final de la conversación, pero en una frase, ¿cómo describiría su vida? Bueno, una vida de entrega total a México, el país que mi apellido materno es Amor. Mi madre se llamaba Paula Amor, se casó con un polaco, un francés, en el fondo de origen polaco, y describo mi vida al servicio de los mexicanos, al servicio de la historia de México, al servicio de los acontecimientos políticos y culturales de mi país. Esa ha sido mi vida, y a servicio de la gente anónima, la que está en la calle, la que pasa, atraviesa las calles, ¿no? Que camina en el centro, en una calle, en una avenida que antes se llamaba San Juan de Letrán y ahora se llama Eje, número, no sé qué. Qué hermosa forma también de decirlo. Es una mujer que ama México, pero déjeme decirle también que México ama a Elena Poniatowska. Así que gracias por este espacio y este tiempo para compartir con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Por acá nos deja mensaje también Pablo con una carita de llanto y emocionado de que pudo platicar con usted a través de Mucho Más que Dos. Así Qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias. Elena Poniatowska, feliz cumpleaños, felices 94 años. Nosotros Gracias. Nos tenemos que ir a una pausa, pero seguiremos festejando fuera del aire a Elena Poniatowska. Recuerden que pueden escribirnos, súmense a la conversación, @altavozmx radio o al 5650 23 23 50.